Bueno, buenos días de nuevo, buenas tardes, buenas noches, no importa, acá de día, una linda mañana. La cuestión es que se presentó un problema interesante. Habíamos hecho el del submarino que salió fácil, la presión manométrica relativa, hidrostática del agua en el centro, obviamente, o pegándole al centro del submarino, sale con la ley hidrostática de Pascal. Bueno, la cuestión es la siguiente, surgió una pregunta de un problema que habíamos dicho, era una pileta con una determinada profundidad. Nos piden la fuerza que hace el agua en esa pileta en el fondo. Muy fácil, ley hidrostática de Pascal, saco la presión, la densidad del agua, por la gravedad, por la profundidad, esa me va a dar la presión abajo de todo, lo multiplico por la superficie de la base de la pileta y me da la fuerza total que se está aplicando sobre la base de la pileta. Eso es fácil, punto. No hay que hacer más que cuentitas. El tema suscita en lo siguiente. Si yo quisiese calcular la fuerza que hace el agua sobre las paredes de la pileta, ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque lógicamente, nosotros sabemos muy bien que a medida que yo me voy sumergiendo, la presión del agua es cada vez mayor. Y si es cada vez mayor, la presión del agua se va a multiplicar por un pedacito de superficie y la fuerza va a ser cada vez mayor. O sea, no va a ser tan fácil como calcular recién la fuerza total sobre el fondo de la pileta, presión por superficie, ¿no? Porque, bueno, en el caso del fondo de la pileta la presión es constante. En cualquier punto de la base de la pileta estoy a la misma profundidad de agua. Como estoy a la misma profundidad de agua, la presión en cualquier punto del fondo de la pileta es exactamente la misma, y si la multiplicó por la superficie ya está, saco la fuerza. Pero en el caso de los costados de la pileta no, porque a medida que voy descendiendo, la presión va incrementándose gradualmente con la altura, con la profundidad, y por lo tanto no es así alegremente hacer presión por superficie, no sale así. Eso es muy grotesco. Bueno, vamos a hacerlo igual. Vamos a hacer el cálculo, vamos a mostrar cómo se hace. Y vamos a mostrar que el cálculo ese no se puede hacer así tan livianamente, presión por superficie, porque lógicamente la presión no es constante ahora, va variando a medida que me voy sumergiéndome en el líquido. Bueno. Entonces, si yo tengo una pileta, una linda pileta, un estanque, qué sé yo, un tanque australiano, lleno de agua, líquido, lo que sea. Y bueno, lógicamente, yo puedo calcular, bueno, acá hay una profundidad, la vamos a llamar H, es la profundidad de la pileta. Lógico que y vamos a calcular la presión relativa manométrica, la presión de la columna de agua. ¿Qué hace el agua en el fondo? Bueno, la ley hidrostática de Pascal me lo puede calcular. Yo sé que acá hay una presión, lógicamente, estas flechitas que dibujo por abajo de la presión hidrostática manométrica relativa de Pascal, o sea, va a ser la presión ahí abajo, la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad. Esa es la ley hidrostática de Pascal. Black Pascal. La puedo calcular, hago las cuentas, en cualquier unidad, claro, y lo multiplico por la superficie del fondo de la pileta, la superficie S. Obviamente que tiene una superficie, supone que si uno lo mide de arriba, la superficie tendrá una forma rectangular, bueno, lógico, obviamente, esto es la superficie del fondo de la pileta, mirado desde arriba, obviamente que tiene un largo, un ancho, o sea, la superficie es A por B, eso ya lo sabemos, la superficie es un rectángulo, bueno, ya está, eso es simple. Ahora, la fuerza total que se aplica sobre el fondo de la pileta, ¿cuánto vale?
Vamos a dibujarlo con un lindo color rojo. F, vale. Y F es la fuerza total que hace toda esa masa de agua sobre el fondo de la pileta. No es otra cosa que fuerza igual a la presión por esa superficie. Bueno, listo. Acá no va a haber ningún problema de hacer ningún cálculo en las unidades que quieran, habidas y por haber. Sale fácil, sencillo. El problema suscita en lo siguiente. Dije que, ¿qué pasa si yo tuviese que calcular la fuerza que aplica el agua sobre las paredes del recipiente de la pileta? Ah, bueno, ahí estamos en un problema. Bueno, a medida que yo voy sumergiéndome como un buen buzo, la presión del agua es cada vez mayor. Y acá la cuenta no sale tan fácilmente. Vemos gradualmente que la presión, dibujo esta línea de puntos para ver que gradualmente la presión aumenta. Aumenta con la profundidad del agua, claro, no por otra cosa. Voy a hacerle con la línea esa porque me gusta, soy muy detallista, me gustan los dibujos lindos. Bueno, más o menos. Así que salió bien. Bueno, la cuestión es que la presión va aumentando. P1, P2, P3 y así sucesivamente. La presión va incrementándose con la profundidad. O sea, lo que quiero decir, lisa y llanamente, que la presión, cualquiera de estas presiones, bueno, sí, lógicamente va aumentando con la profundidad. O sea que yo podríamos decir, bueno, presión I, cualquiera de estas presiones, va a ser la densidad por la gravedad por la profundidad I. La profundidad I, bueno, estoy diciendo, bueno, supongamos que esta es la presión I en esta posición, bueno, la altura I va a ser lógicamente esta. Esta digamos, sería la profundidad I, que me está indicando dónde estoy calculando la presión. Llamé presión I a esta presión que está haciendo en este lugar de la pileta esta columna de agua, en esta profundidad. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? Sí. Entonces, en esta profundidad, altura, digamos, profundidad I o altura I, el agua ejerce una presión PI, que es esto justamente que estoy escribiendo en fórmula. Y así será. Como una fórmula. Bueno, la cuestión es la siguiente. Yo puedo pensar de la siguiente forma. Puedo pensar así. Podemos mirar esta tapa de costado, podemos mirarla de perfil, porque así vemos la superficie de la tapa también, ¿no? ¿Podemos mirarla de perfil? Podemos mirarla de perfil, claro que sí. Vamos a mirarla de perfil. Yo voy a dibujar una pileta, una linda pileta. Si me sale bien, festejo. ¿Está bien? Esta es la pared. Esta es la pared de la pileta. Esta es la pared de la pileta. Que estamos viendo acá. El perfil. Sí. Bueno, lógicamente lo que quiero decir es lo siguiente. Yo tomé PI acá, en esta posición, a una profundidad HI. Muy bien, perfecto. Entonces acá vamos a dibujar una presión PI a una profundidad HI. Y yo lo que voy a hacer es esto, una cosa muy piola voy a hacer. Voy a tomar
voy a tomar un diferencial de superficie. ¿Qué es un diferencial de superficie? Un cachito de superficie, un borde finito de superficie. Ahí lo hice grueso porque si no, no se ve. Tomo un borde finito de superficie. ¿Qué es un borde finito de superficie? Un borde finito de superficie. Algo muy delgado. Entonces, la cuestión es la siguiente. A esto lo vamos a llamar delta H. ¿Qué significa delta H? Delta H es un incremento, un infinitésimo, porque como es una superficie delgada, es muy chiquita la medida delta H es algo chiquito, un espesor chiquito. Esto es aproximadamente 0 metros. Es muy chiquito el borde que estoy tomando, un filete. Tomando un filete. Bueno, esto debe tener un ancho la tapa, un ancho que lo podemos llamar A, el ancho de la tapa. El ancho de la tapa vale A. Bueno, ¿cuánto vale la superficie de ese filete? Esa superficie de ese filete es un rectángulo. Como es un rectángulo, base por altura. La superficie del filete es base por altura. Entonces la superficie de este filete lo vamos a llamar así, delta S, va a ser la base, que es en este caso el ancho, es A, por la altura que es delta H. Esta es la superficie del filete, un filete finito. Finito. Bueno, si quiero calcular la fuerza sobre ese filete finito, tengo que aplicar esta fórmula, la que dijo Andrés, presión por superficie. Entonces, vamos a calcular la fuerza sobre este filete. La fuerza sobre ese filete va a ser, vamos a poner acá, delta F es la presión, acá, PI, que es la presión PI a la profundidad HI, por la superficie del filete, que es chiquita. Supone que la superficie del filete también, ¿no? Hay que considerar que es aproximadamente 0 metros cuadrados, es finito, muy finito. Muy finito. Aproximadamente 0, no 0. Esto significa el símbolo aproximado. Televidentes, no sé qué. Bueno, entonces la superficie sobre Perfecto. este es delta FI. Listo. ¿Se entendió hasta ahí? O sea, la fuerza sobre ese filete es delta FI. Sí. ¿Está? Sí. Bueno, si me siguieron, si me entendieron, si la fuerza sobre ese filete es delta FI, yo debería sumar la fuerza de todos los filetes. Yo debería sumar la fuerza de todos los filetes. Yo tengo que dividir toda esta etapa en varios filetes. Cada filete va a ser una fuerza. Sí. Si yo sumo toda la fuerza que ejerce el agua sobre todos esos filetes, voy a encontrar la fuerza total. ¿Me explico? Sí. La resultante vendría a ser. Bien, es resultante. Me gustó esa palabra. Es como cargar una madera variada, así con diferentes fuerzas, Bien, y de todas esas fuerzas sumarla y que salga una resultante. muy bien, muy bien. Bien a colación. Ah, te dejo la comida acá. ¿Está? Muy bien. ¿Agua tenés? Entonces, ¿Agua como tenés? dijo Andrés, ¿no? Sumamos la fuerza de todos los filetes, cubriendo toda la tapa de este costado, y la suma de todas esas fuerzas sobre cada uno de los filetes, la fuerza total resultante sobre esta tapa de este costado. Ok. Muy bien, me gustó. Resultante. Entonces la fuerza total resultante, total,
es la sumatoria de todas esas fuercitas, delta Fi. La sumatoria no es otra cosa que Pi por delta S. Bueno, es una sumatoria, la suma de las fuercitas, es la resultante total, que es la fuerza total que hizo. Bueno, Sí. muy bien, han entendido. La cuestión es la siguiente, los invito a pensar así. Son filetes, son cositas muy delgadas, son filetes, superficies muy delgadas, ¿no? Que cubren toda la tapa del costado, claro. Pero nadie nos dice fehacientemente cuán delgadas son. Podrían ser más delgadas todavía que lo que estoy considerando, mucho más finito. O sea, nadie nos dice cómo es delta H. Delta H puede ser requete chiquitito, requete infinitesimal, re Más microscópico. finito, más precisión va a tener, ¿no? Muy bien, me gustó. Cuanto más chiquito sea delta H, cuanto más finito, cuanto más tienda a cero ese delta H, como dice Andrés, más precisión vamos a tener en el cálculo. ¿Por qué? Porque cuanto más finitos sean esos filetes, cuanto más chiquitos sean esos delta H, cuanto más finitos sean esos delta H, vamos a ponerle delta HI para que es el delta HI, digamos, de esta posición. Cuanto más finitos sean, y acá vamos a ponerle delta SI y delta HI. Cuanto más finito sea este delta H, como dice Andrés, más precisión vamos a tener. ¿Por qué? Porque cuanto más finitos sean, más filetes voy a sumar. ¿Por qué voy a sumar más filetes? Porque obviamente al ser de menos espesor, más finitos, entran más filetes que cubren en la tapa esa de costado. ¿Me explico? Sí. ¿Se entiende, Facundo? Sí, perdón, estaba. Sí, ¿Tá? O sea, cuanto más delgaditos sean los filetes, más filetes entran para cubrir la tapa. Y al entrar más filetes, este N crece. Y si crece, como dice Andrés, la medida va a ser más precisa. Porque claro. estoy sumando más bordes, más bordecitos. Pero los estoy haciendo finitos para no cometer errores. Cuanto más finito sea, el cálculo sale más exacto, más preciso. Entonces, como el número de filetes crece abruptamente por el hecho de que este delta H se hace cada vez más chiquito, más infinitesimal, esto se transforma en una bella integral de Riemann. La integral, bueno, se llama suma de Riemann, no importa quién fue Riemann, un gran matemático alemán, vivió hasta los 40 años, un gran matemático de la hostia. Y gracias a él tenemos la integral de Riemann, que no es otra cosa que esta suma, que en realidad cuando uno dice n crece hasta infinito. O sea, si lo hago cada vez más chiquito delta H, el n crece. De tal forma que esto se convierte en infinito y queda una suma de Riemann que termina siendo una bella integral. Esto no es otra cosa, lo presento como la integral de la presión por el diferencial de superficie. O sea, vamos a tener que integrar. Integrar eso es una pavada. ¿La integral desde dónde? ¿La integral desde dónde? Desde acá, que considero H0, hasta H, que es la profundidad del líquido. O sea, desde H0 hasta H. Desde H0 hasta H voy a tener que integrar la presión respecto de la superficie. Bueno, la integral es fácil. Pero hasta acá se entendió. Sí. Sí, Bien, perfecto. Eso es Barrow, ¿no? Bien. Perfecto.
Entonces, esto es la suma de Riemann. N crece infinito porque al ser delta H cada vez más chiquito, más finito, más filetes voy sumando. Este N crece hasta el infinito porque sumo infinitos filetes y la medida, como dice Andrés, se hace más precisa porque sumo mejor. Al sumar más filetes hago una medida de la fuerza más precisa. Y esto se convierte en una hermosa integral. Gracias a Riemann. Bueno, vamos a hacer ese cálculo. Yo lo que voy a hacer es borrar acá arriba para hacer el cálculo final y que me va a dar la fuerza total sobre esta tapa. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. ¿Va bien? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, voy a sacar la fuerza total sobre esta tapa, que va a ser la fuerza esta, la fuerza total, y la vamos a obtener integrando esto. Ahora borro el dibujo porque no tengo lugar. Está muy lindo todo, pero tengo que borrar. Sí. Con esto vamos a poder hacer el problema este. La integral esa es una pavada. Si vieron alguna vez integral, es la integral más estúpida que hay. Vamos a integrar esta expresión. Y eso me da la fuerza total. Fuerza total. Se ve bien ahí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Cualquier cosa me dice. Tengo que integrar esto. La presión ya sabemos cuál es el chiste, la densidad de la gravedad por la altura. A ver si tengo lugar. Sí. Quiero tener el mayor de los lugares, porque quiero hacer el cálculo con toda precisión. Y aparte, igual no es gran cosa, no es gran cosa, pero no me gusta ser de prolijo. Esto va a ir desde h igual a 0 hasta h. La presión ya sabemos quién es, Pascal. Densidad de la gravedad por altura. Diferencial S. ¿Quién es diferencial S? Acá está. Acá está el diferencial S. En vez de ponerle incremento S, le pongo diferencial S. No hay problema por eso. Pero el diferencial S es esto. Esto que está acá. Y lo vamos a poner así, ahora. Diferencial S es el ancho de la capa por diferencial H. O sea, esto es lo mismo que poner esto teniendo en cuenta cuestiones infinitesimales. Que delta H tiende a 0, que sea más finito para que sea más precisa la medida como estábamos discutiendo recién. Entonces, esto lo vamos a poner así. Diferencial S es A por diferencial H. Bueno, acá hay constantes que rompen las pelotas. La densidad, la gravedad, el ancho de la pileta, eso, cuando son constantes numéricas, por acá la variable es H, fíjense, es H lo que tengo que integrar, H la variable. Los demás son constantes, y como son constantes, están multiplicando, las puedo sacar afuera de la integral. Me va a quedar densidad, gravedad por A, y después me queda la integral de H a 0 hasta H diferencial H. Esta integral es la más estúpida, dije. Es de tabla. Si uno no se acuerda que era la tabla integral y la saca. Están en todas las propagandas de volantes y todo eso. Es la integral de X diferencial X. ¿Se acuerdan cómo era? Sí, sí. Era X a la 1 más 1 sobre 1 más 1, X cuadrado sobre 2. Sí. Bueno, entonces ya está. Es h al cuadrado sobre 2. Y ahora hay que aplicar la regla de Barrow, la famosa regla de Barrow de integral definida. Bueno, cuando hago Barrow, Se reemplazaba por uno y después por el otro. claro, reemplazo con el de arriba primero, muy bien. Es h, bueno. Y después reemplazo menos, reemplazo en el extremo inferior.
0 al cuadrado sobre 2. Miren qué bonito que quedó. El 0 a la mierda. Chau, no me sirve. Sí. Miren qué bella expresión quedó, una hermosa expresión. Y ahora voy a terminar mi exposición con esto, que es lo que estaba diciendo al principio. Quedó una linda expresión, pero la vamos a decorar, la vamos a arreglar de tal forma de poder explicar mi argumento inicial en mi exposición a través de esta fórmula. Y ahí termino. Voy a agarrar el h al cuadrado y lo voy a poner h por h. ¿Por qué? Ahora van a ver por qué. H por h. Ahora, ¿por qué estás haciendo esto? H por h, h por h. Bueno, no importa. Ahora van a ver por qué. H por h. Y después, bueno, dividido 2. Ahora voy a claro, poner dividido 2. Dividido 2. Sí. Ese dividido 2 lo voy a poner así. Dividido a la... es lo mismo poner todo sobre 2 o el 2 dividido h. Es lo mismo, es algebraico. Eso es algebraico. Excelente. Muy bien. ¿De qué presión o no? Sí, sí. Es de presión. Sí. Claro. Densidad, gravedad, por A, sí. A ver si no me equivoqué en nada. Ah, sí. Ahí. La presión, ¿qué es esto? Diferencial S, es esto. Bien, 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 bien. Ok. Ok. Ah, bueno. Lo voy a poner como h por h sobre 2. Y ahora déjenme pensar qué es lo que yo quería decir. Ajá. Bueno, quedaría así. Pero quiero decorarlo, como dije, como para poder expresar mi argumento, claro. A ver. A ver. Superficie sobre 2. La mitad de la superficie. Ah, bien, bien. Bueno, sí. Al centro. La presión en la mitad. Ah, bien, así lo voy a poner. Estaba pensando, ¿no? Pues no quiero hacer las cosas de balde. Sí, H por voy a poner H con H por H, ¿no? Eso está bien. Pero lo voy a arreglar de esta forma. Lo voy a poner H por H sobre 2. Bueno, ahora, si me permiten, ¿puedo borrar acá abajo todo esto? Sí, sí. Sí. Lo estoy decorando, sí, por supuesto, porque quiero enfatizar el argumento inicial de mi exposición. Si no, no vale. Si no, no vale. A ver, vamos a hacer esto. Voy a hacer densidad, gravedad, por A. Bueno, la A me molesta. La A la vamos a dejar acá. Voy a agarrar este H y voy a agarrar este 2. Ahí está. Voy a juntar esto, ¿eh? Ah, faltan 10 minutos y se termina la exposición. Bueno, pero ya termino. Densidad por la gravedad, por la altura, y me queda de costado A por H. Fíjense una cosa, yo lo que había dicho era lo siguiente, que la fuerza total sobre la tapa del costado era la presión en el baricentro de la pared, que es la mitad, que es el centro de la pared, por la superficie. Y acá nos está quedando eso. Obviamente, este delta G por H sobre 2 no es otra cosa que delta por G por H sobre 2.
Esto que está acá es la presión exactamente en el centro de la pared, en el centro, en el baricentro de la pared, por esto que no es otra cosa que la superficie de la pared. Y esto es la presión en el baricentro de la pared. Entonces, cuando se trate de tapas de costado, vamos a aplicar esta fórmula. La presión en el baricentro, en el centro de la pared, que no es otra cosa que la densidad de gravedad por la profundidad dividido 2, claro, la profundidad dividido 2 es la mitad, por la superficie de la pared. Eso me va a dar la fuerza total sobre las tapas de costado, sobre las paredes que contienen el agua. Entonces, la fórmula final quedó fuerza total, o sea, de ahora en más no hay que integrar, eso es lo que quiero decir. Va a ser la presión en el baricentro por la superficie de la tapa. Obviamente que la presión en el baricentro, esto es densidad o gravedad por la profundidad dividido 2. Y ahí quedó la fórmula. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Y de ahí, Sí, sí. y de ahí sale la fórmula de Para saber cómo bien. calcular la presión en una pared de costado. Exacto. La fuerza total sobre la pared de costado que contiene el agua. Perdón, la fuerza, sí, Sí, la fuerza. sobre una pared de costado. No hace falta integrar, yo lo mostré por única vez, ya de ahora en más. Sí, para ver de dónde sale. Claro. Y ahora se pueden hacer todos los problemas, claro. Bueno, ahí está, se termina el video. Espero que les haya gustado y ahora seguramente vamos a seguir con algún problema donde apliquemos esta fórmula o cualquier otra cosa. Así que, bárbaro, me despido y nos vemos la próxima.